acerca de mi proyecto de grado que se titula como Revisión bibliográfica sobre el uso de polímeros en la estabilización de emulsiones. Mi nombre es Joana Andrea López Muñoz, soy estudiante de Química Farmacéutica y quien me asesoró a lo largo de este proyecto es el Dr. Constaín Salamanca Mejía. En esta presentación les voy a dar una breve introducción, la justificación del proyecto, la metodología implementada, los resultados obtenidos, las conclusiones y referencias. Entonces, para empezar, una emulsión es un sistema heterogéneo termodinámicamente inestable formado al menos por dos fases líquidas no miscibles, de las cuales una está dispersada en la otra bajo forma de pequeñas gotas. Tal sistema posee una estabilidad mínima. De acuerdo con esto, las emulsiones se clasifican de acuerdo con la distribución de la fase oleosa y la fase acuosa, dependiendo de cuál conforme la fase dispersa, es decir, las gotículas dispersadas, y la fase continua, el líquido circundante. Entonces existen emulsiones de agua en aceite, de aceite en agua y emulsiones múltiples de aceite en aceite y de agua en aceite en agua. Estas emulsiones pueden presentar fenómenos de inestabilidad física como lo son la floculación, que ocurre cuando las gotas se unen para formar agregados debido a la presencia de fuerzas atractivas, la coalescencia, que ocurre cuando se unen dos o más gotículas dispersas para formar una más grande, la sedimentación, que se da debido a la fuerza de la gravedad o la diferencia entre las densidades, y finalmente estos procesos pueden llevar a la separación total de las fases, generando el rompimiento de la emulsión. De esta manera, estos sistemas poseen una estabilidad mínima y pueden aumentarse mediante la adición de agentes apropiados tales como surfactantes. Estos son compuestos anfifílicos con un grupo hidrofílico y otro hidrofóbico que se distribuyen en la interfase, en donde se absorben y protegen a las gotículas de la agregación y la desestabilización mediante la disminución de la tensión interfacial. Se pueden encontrar surfactantes convencionales y surfactantes poliméricos. Los que se van a tratar en este proyecto son los surfactantes poliméricos, que presentan varios sitios de unión para la fase dispersa y para la fase continua, debido a su naturaleza macromolecular, lo que les da una mayor absorción. Entonces, en la estabilización de emulsiones con polímeros se van a presentar mayores ventajas que en la estabilización con surfactantes monoméricos, debido a que proporcionan características que los surfactantes monoméricos no pueden proporcionar por sí solos, como es el aumento en la viscosidad, que genera una barrera que puede proteger a la emulsión de fenómenos como la sedimentación, la repulsión estérica, que se da por la naturaleza macromolecular de los polímeros y que puede proteger de fenómenos como la floculación, y la mayor capacidad de absorción, que, como expliqué anteriormente, se da por los múltiples sitios de unión a la fase dispersa y a la fase continua. Entonces, el proceso de estabilización por surfactantes se da mediante la absorción y la disminución de la tensión superficial e interfacial. Los surfactantes poliméricos no tienen criterios sobre el efecto de la concentración sobre la estabilización de la emulsión, pero un parámetro que puede servir para esto es la concentración de solapamiento, la cual es el límite entre la disolución diluida y la disolución concentrada, y se da debido al aumento de la concentración y se presentan colisiones entre los polímeros que se hacen más frecuentes cada vez. Este parámetro se emplea ya que por encima de estas las cadenas de polímeros se pueden enredar formando una capa absorbida gruesa que va a generar la protección estérica y una mejor estabilización. Sin embargo, esta concentración no se puede dar en exceso porque puede inducir a la desestabilización de la emulsión debido a la agregación interpolimérica. Los polímeros que se tratan en este proyecto son los polielectrolitos, los polímeros anfifílicos y anfipáticos y los polímeros modificados hidrofóbicamente. Se encontró que los polielectrolitos estabilizan las emulsiones mediante complejos de polielectrolitos por la interacción entre polianiones y policationes. También puede
estabilizarlo mediante la interacción con surfactantes iónicos de carga opuesta. Para los polímeros anfifílicos y anfipáticos se encontró que tienen comportamientos de autoensamblaje que pueden promover a la mejor estabilización de la emulsión, generan concentraciones y coeficientes de difusión menores que los usados con surfactantes convencionales, lo que los hace más eficientes. También se encontró que se emplean bloques de copolímero como los derivados de celulosa. Por su parte, los polímeros modificados hidrofóbicamente son la unión de grupos hidrófobos a una cadena hidrófila, y esto lo que hace es que se den interacciones entre y dentro de las cadenas del polímero, que va a hacer que se dé una mejor absorción, promoviendo la mayor estabilización de la emulsión. Entre los ejemplos que tenemos están los polisacáridos, que al modificarlos se convierten en dextranos anfifílicos modificados hidrofóbicamente. En este cuadro se presentan las diferencias entre la estructura molecular de los diferentes surfactantes. Podemos ver la diferencia entre un surfactante convencional y un surfactante polimérico. También se presentan diferentes ejemplos. Entonces, ya que los polímeros anfifílicos presentan múltiples beneficios a la industria debido a que proporcionan mayor estabilidad, mayor capacidad de absorción y impiden que se den fenómenos de inestabilidad, y que además de esto se encontraron pocos estudios al respecto, es necesario realizar artículos de revisión y investigación para verificar si existen investigaciones que demuestren el uso y efectividad, y además se genere un aporte de información relacionada con el tema. En la metodología que implementamos se usaron palabras claves como las que se pueden ver. Se implementaron bases de datos mediante una revisión. Se eligieron las siguientes bases de datos: ScienceDirect, EBSCO, Google Scholar, ECS y SpringerLink. La estrategia de búsqueda que se implementó: se realizó una búsqueda avanzada, se usaron filtros de antigüedad y se implementaron artículos de investigación, revisión y libros. Además de esto, las palabras claves se usaron en inglés, pues se encontró un mayor número de artículos relacionados con el tema y que poseen información confiable. Dentro de los criterios de selección, primero se seleccionaron los polímeros que fueran usados en emulsiones. Después, los polímeros que tuvieran una actividad anfifílica. Después de eso, los polímeros que tuvieran una actividad estabilizadora de emulsiones, y seguido a esto se realizó un filtro para los artículos que fueran publicados después de 1970. La información se organizó en una matriz de síntesis donde se resumió el año, la palabra clave, el enlace, el título del artículo y la base de datos de la cual fue sacada. En los resultados se encontró que se obtuvieron 47 publicaciones correspondientes al tema de polímeros, donde 10 corresponden al tema de polielectrolitos, 23 al de polímeros anfifílicos, 4 al de polímeros anfipáticos y 10 de polímeros modificados hidrofóbicamente. Y se demostró que la base de datos ECS es la que contiene mayor información, mayores publicaciones de interés sobre el tema. De publicaciones encontradas versus seleccionadas de cada polímero. Para los polielectrolitos se obtuvieron 459 artículos en las 4 bases de datos, con un total de 10 publicaciones seleccionadas, lo que implica solo un 2.17% de artículos aprovechables para la revisión bibliográfica. 10 de estos artículos afirman usar a los polielectrolitos para la estabilización de emulsiones. Por su parte, los polímeros anfifílicos se obtuvieron 817 artículos, de los cuales 23 fueron seleccionados, lo que indica un porcentaje de 2.81 de información valiosa en el análisis de la revisión bibliográfica. De estos artículos, 23 hacen uso de los polímeros anfifílicos, comparando la estabilidad de las emulsiones con surfactantes convencionales.
los polímeros anfipáticos se obtuvieron 275 publicaciones, de las cuales solo 4 fueron seleccionadas, lo que implica un 1.4% de resultados seleccionados con utilidad. Esto puede deberse a que en la descripción de los artículos científicos revisados durante el desarrollo del proyecto no se emplean la palabra o criterio de búsqueda polímero anfipático, sino que en lugar de eso se utiliza la palabra polímero anfifílico, que hace referencia al mismo tipo de polímero. Para los modificados hidrofóbicamente se encontraron 10 publicaciones correspondientes al tema de 729 arrojadas por las diferentes bases de datos, lo que indica un 1.37% de utilidad. Entonces, de acuerdo con esto, se concluye en base a los resultados que se obtienen 47 artículos, de los cuales 10 fueron de polielectrolitos, 23 de polímeros anfifílicos, 4 de polímeros anfipáticos, 10 de polímeros modificados hidrofóbicamente, y con esto se obtuvo de un 1.4 a un 2.81% de utilidad entre artículos encontrados versus seleccionados. De acuerdo a lo encontrado sobre los polímeros, los 3 polímeros se utilizan como agentes estabilizadores, pero no se puede afirmar que los polímeros modificados hidrofóbicamente sean mejores estabilizadores que los convencionales, pues no se encontró ningún artículo en donde se confirmara esta información. Respecto a la búsqueda, se concluye que se requiere usar del idioma inglés, pues se encuentran mayores artículos de información confiable respecto al tema, y es necesario usar las palabras claves y los filtros de búsqueda, pues resumen mayormente la cantidad de información que se encuentra. Por su parte, se encuentra una ausencia de información, lo cual representa una oportunidad para realizar estudios de revisión e investigativos. Muchas gracias.